modulación exponencial, AM y FM, y vamos a ver un tema de banda angosta. ¿A qué denominamos banda angosta? Modulación angular en banda angosta. Bueno, denominamos en banda angosta cuando el beta es muy chiquitito, o sea, el beta es tendiendo a cero. Si nosotros analizamos las tablas de Bessel, vemos que cuando el beta es muy pequeño, existe una banda lateral significativa, o sea que va a existir nada más que J1 y J-1, y además ese J1 y J-1 es muy chiquito. Bueno, para hacer un análisis de banda angosta, narrow band PM, empezamos con PM, la expresión de PM AC coseno de 2pi FC por T más beta coseno de 2pi FM por T, y aplicamos la identidad trigonométrica coseno de A más B. Acá tenemos la expresión de A más B, coseno de A, coseno de B, coseno de A, seno de B. Y cuando beta tiende a 0, o sea, cuando beta es muy chiquitito, el coseno de A, el coseno de beta, coseno de 2pi FM por T tiende a 1, y el seno de beta por coseno de 2pi FMT tiende al ángulo, beta por coseno de 2pi FMT. Acá, como podemos ver, esta es la X de T, la señal modulante, cuando el beta es muy chiquitito. Entonces tenemos la señal modulante multiplicada por la cuadratura de la portadora más una portadora. Fíjense que esto es muy parecido a una doble banda lateral, más, una portadora más doble banda lateral. Pero cuando beta es muy chiquitito, es banda angosta. Entonces llegamos a que se puede hacer una modulación en fase, en este caso, una modulación angular, por un método muy sencillo, parecido a la modulación de AM. Solamente que ahora la doble banda lateral la tendríamos que modular por el seno, por la portadora en cuadratura. Y el ancho de banda va a ser igual a 2 FM, porque en realidad, como el beta es muy chiquitito, lo único que tiene es una banda lateral significativa, J1 y J-1, como está dibujado acá. Este es el modulador de PM de banda angosta. Si yo ahora quiero modular FM de banda angosta, lo único que tengo que hacer es, en vez de tener X de T, ahora tendría que tener la integral de X de T. Entonces agrego un integrador adelante del modulador de PM de banda angosta. Y vemos que ahora tenemos, en vez de tener X de T, tenemos la integral de X de T. Acá tenemos FM de banda angosta y el ancho de banda también es 2 FM. Dos veces la frecuencia modulante, el tono modulante, igual que en doble banda lateral. Una interpretación fasorial de este tema podemos verlo en este gráfico, ¿no? O sea, acá tenemos AM, donde tenemos la portadora y las dos bandas laterales. Las dos bandas laterales son positivas, una gira más omega m, omega c más omega m, y la otra gira omega c menos omega m. Las dos se componen para producir una variación de amplitud, siempre en fase con la cosenoidal. En cambio acá tenemos FM, donde vemos que J1 es positivo, la banda lateral superior que gira omega c más omega m, pero la banda lateral inferior ahora es menos J1, con lo cual tendría que estar desfasada y radiante. Entonces acá tenemos menos J1 y lo que antes producía una variación en amplitud, acá está produciendo una variación de ángulo. ¿Ven? Esto va a ir de acuerdo
al giro de omega U, omega M y menos omega M, va a producir una componente en cuadratura con la cosenoidal que va a producir una variación de ángulo. Por supuesto, en banda angosta, estas dos componentes son muy chiquititas y la variación de ángulo es muy pequeñita. El ángulo que varía es esto y acá estaría el mensaje. Bueno, acá vemos FM de banda angosta y vemos acá el cálculo de lo que son las componentes. Bien, lo que me daría la envolvente R de T. R de T es casi igual a AC porque beta por AC sobre 2 es muy pequeñita porque beta es muy pequeño. El ancho de banda sigue siendo igual a 2M. Si en vez de tener una señal de un tono puedo tener una señal multitono X de T, ahora lo que tengo que hacer es poner la expresión. Llamo una señal G de T que es la integral de la señal modulante. Y bueno, y aplico coseno de A más B. Nuevamente, cuando es banda angosta, hago la simplificación. Coseno de algo que tiende a 0 tiende a 1 y el seno de algo que tiende a 0 tiende al argumento. Reemplazo por la simplificación en banda angosta y vuelvo a tener un modulador de FM de banda angosta para una señal multitono con G de T, que es la integral de X de T. Esto se estudia porque es un método de modulación de FM muy útil porque es muy simplificado. El ancho de banda acá es B igual a 2W. ¿Qué es W? Es la frecuencia mayor de X de T. La frecuencia mayor de X de T. Es parecido a doble banda lateral o la M, que es portadora más doble banda lateral. Bien, y el ancho de banda sigue siendo lo mismo porque lo único que tenemos es una banda lateral significativa. Esto es estudiado porque se usa para producir modulación de FM. El único problema que tenemos es que acá la FM que producimos es de banda angosta. Y como vimos que la protección contra el ruido y la interferencia depende del ancho de banda, acá, como es de banda angosta, no tendríamos protección contra el ruido y la interferencia. Entonces, esto, una vez a la salida, donde tenemos Narrowband FM, debemos tener unos dispositivos, después vamos a estudiarlos, que van a ensanchar la banda. ¿Bien? Bueno, ya que estamos, podemos ver la modulación de una multitono, ¿no? Y empezamos con FM para dos tonos. Eje X de T, ahora no es un tono, son dos tonos, ¿ven? F1 y F2. Lo ponemos X de T en la expresión matemática de FM. Desarrollamos porque la integral es distributiva a la suma. Y nos da una señal de FM que va a tener dos betas. Beta 1 para el primer tono y beta 2 para el segundo tono. Bueno, queremos analizar el ancho de banda de esta señal. Tendríamos que proceder de la misma manera que procedimos para un tono. O sea, hacer coseno de A más B, aplicar de vuelta coseno de A más B, o sea, coseno A lo llamaríamos 2pi FC por T más B. B sería beta 1 seno más beta 2 seno. Después a esto le produciríamos también coseno de A más B y seno de A más B hasta producir el coseno de beta 1 y el seno de beta 1, coseno de beta 2 y seno de beta 2. Bueno, a esto podemos aplicarle las expresiones de Bessel que ya están solucionadas y terminaríamos con una expresión como
está en esta filmina, ¿no? Donde tenemos una sumatoria anidada, Jn beta 1 y Jm beta 2, con coseno de omega c más n omega 1 más m omega 2. Se toma F1, la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia 2. Entonces, se trabaja primero sobre la frecuencia 1 y se deja a la frecuencia 2 como tenemos acá, ¿ven? J0 beta 1 y tenemos la sumatoria de Jm beta 2. ¿Ven? Acá desaparece omega 1 porque n vale 0. Más ACJ1 beta 1 y acá aparece omega c más 1 beta 1 sería 1 beta 1 omega 2 y para n igual a menos 1 tendríamos menos ACJ1 beta 1 y acá tendríamos Jm beta 2 omega c menos F omega 1 más m omega 2. Acá sería más 1 beta 1 y acá sería menos 1 beta 1. Si lo vemos acá en el gráfico, acá tenemos el primer término con sus productos de intermodulación. ¿Ven? Esto sería, acá multiplicaría J0 beta 1 por J0 beta 2. Acá sería J0 beta 1 por J1 beta 2. Acá estaría J0 beta 1 por J menos 1 beta 2, que es lo mismo, igual a J1, solamente que he cambiado de signo, o sea, desfasado pi radianes. J0 beta 1 por J2 beta 2. J0 beta 1 por J menos 2 beta 2, que es igual a J2. Vemos que la separación que existe es F2, F2, 1 F2, 2 F2, menos 1 F2, menos 2 F2. En el segundo término tenemos cuando n vale 1, entonces tenemos Fc más F1, y acá tenemos los productos de intermodulación, cuando está multiplicando por J1 beta 2, J menos 1 beta 2, J2 beta 2, J menos 2 beta 2. Y acá tenemos el tercer término, que es cuando n vale menos 1. Entonces acá tenemos Fc menos F1, lo que yo dije acá, ven, más menos omega 1, n vale menos 1, n vale menos 1. Y después tengo los productos de intermodulación. ¿Está bien? Fíjense que en este caso, cuando yo tengo, a medida que me voy alejando, los J de beta 1, los Jn, los J de las frecuencias más grandes, van a hacerse más chiquititos, por lógica, porque a medida que me voy alejando, seguramente en algún momento se van achicando. Por lo tanto, los Jm, los de beta 2, como van a estar multiplicando con los J1, cada vez quedan más reducidos. Entonces, por ejemplo, en este caso, beta 1 tendría un valor tal que tengo dos componentes significativas, dos bandas laterales significativas. Y beta 2 también tiene dos bandas laterales significativas, pero como esta ya es poco significativa, esta que tengo acá va a desaparecer. Igual pasa en el caso de las bandas laterales inferiores, como esta es poco significativa, estas van a desaparecer. Por lo tanto, para el ancho de banda, lo que se tiene en cuenta son las componentes de las frecuencias más grandes.
se toma como W la frecuencia más grande que tiene la señal mensaje. Y esas son las que se tienen en cuenta para calcular el ancho de banda en una señal multitono. Acá tenemos una simulación donde tenemos el problema número 5 de la guía, donde tenemos una portadora de 100 kHz y es modulada por dos tonos, uno de amplitud 0,1 volt, frecuencia 1 kHz, y el otro de 0,2 de 10 voltios y frecuencia 10 kHz. El KF es constante, 6 voltios por kHz, disculpen, 6 kHz por voltio. Y bueno, me va a dar beta 1, 0,6, un beta muy chiquitito, va a tener una banda lateral significativa, capaz que 2, pero la de la segunda va a ser muy chiquitita, y beta 2 de 6. Acá lo tenemos, ¿ven? La portadora en 100, acá tenemos la de la componente que sería la de frecuencia más alta, la de beta 2, y los dos productos de intermodulación al costadito. Después tenemos la segunda componente, que es cuando beta 2, tengo la segunda componente de beta 2, que está por supuesto a 10 kHz superior, o sea que sería en 110. Y los dos productos de intermodulación, o sea 111 y 109. Después tengo 120, ¿ven? Que es el J2 de beta 2, que está a 10 kHz, o sea estaría 120, 121 y 119. Para abajo tenemos 90, 91 y 89, 80, 81 y 79, y así sucesivamente. Fíjense que el ancho de banda, si yo quiero analizar el ancho de banda de esta señal, lo que tengo que tener en cuenta son las componentes de beta 2. A la frecuencia F2, 10 kHz cada una de las componentes. Entonces tendría que estar por acá, ¿ver? El ancho de banda de la señal. Entonces lo que voy a tener en cuenta es la cantidad de bandas laterales significativas de acuerdo al beta 2 y ver el F2, en este caso, ¿no? 10 kHz cada uno. En el caso, por ejemplo, en otra señal, ¿ven? Que la podemos ver acá, una señal compuesta, la azul es la compuesta de la verde y la roja. Me da esta señal y la transformada de Fourier de la señal modulada es esta. También está en el orden de los 100 MHz, ¿no? Está simulada en 100 MHz. Si nosotros queremos ver el problema lo tengo acá. Bueno, podemos ver el problema acá. Ven, el problema 5 es el problema que nosotros acabamos de ver en la simulación, que tenía un beta chiquito y un beta grande. Y después tenemos este, que es una portadora de 1 MHz, es modulada una frecuencia por una señal compuesta por dos tonos, un tono de 3 kHz, 3 voltios, y el otro de 7 kHz, 7 voltios. La constante es 6 kHz por voltios, y la amplitud de la portadora es 5 voltios. Determinar la expresión de la señal modulada, máximo desplazamiento de frecuencia, o máxima desviación de frecuencia, y las frecuencias componentes. Vamos a ver si podemos verlo. La solución. Bueno, acá tenemos, ¿ven? El beta 1 y el beta 2 es igual.
es 6. Bueno, la expresión de la señal modulada, acá la tengo, ven, beta 1 por el primer tono, beta 2 por el segundo tono. Para saber la máxima desviación de frecuencia podría poner la frecuencia instantánea, Fc más Kf por X de t. X de t son 2 tonos, ¿ven? La máxima desviación de frecuencia en este caso podría tomarlo como Kf por A1 más A2, o sea, pensando que los dos tonos se pueden coincidir y tener una máxima desviación de frecuencia, entonces me daría 60 kHz. ¿Ven? Volviendo, acá podemos calcular entonces delta F en este ejercicio. El problema que tenemos en este ejercicio, que como las frecuencias son muy parecidas y los betas son también parecidos, los productos de intermodulación de la frecuencia importante se van mezclando y no son tan claras, no es tan clara la solución como en el caso anterior. No es tan clara la solución como en el caso anterior. Es una solución más compleja. Bueno, finalmente, ancho de banda de una señal multitono, 2WD más C. Aplicamos la misma expresión de Carson, donde W sería la frecuencia más grande de la señal modulada. La señal modulante, disculpe. W sería la frecuencia más grande de la señal modulante, tomando la frecuencia más alta. Y D sería la relación de desviación. ¿Qué es la relación de desviación? Y bueno, una relación que me compara el delta F máximo respecto W. En algunos libros D lo llaman como el índice de modulación para una multitono. Podríamos llamarlo índice de modulación para una multitono. El nombre más lógico es la relación de desviación. Bien, y el criterio para el C, vamos a adoptar el mismo criterio que usamos para la regla de Carson para un tono. Bien, entonces 2W D más C, muy parecida a la expresión para un tono, solamente que ahora W sería el ancho de banda, sería la frecuencia más alta de la señal modulante, la frecuencia más alta de la señal modulante. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios que me quedaron pendientes, para lo cual vamos a ver el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es el análisis de 3 sistemas, A, B y C, y a los cuales se le inserta un tono de prueba. Y ese tono de prueba se le va modificando la amplitud y modificando la frecuencia del tono. Se analizan los anchos de banda que tenemos a la salida, y en base a esa variación, cómo varían los anchos de banda cuando se modifica el tono, se tiene que determinar si el sistema es de banda angosta o de banda ancha. Y si es de banda ancha, si es FM o PM. Bueno, yo lo tengo resuelto en un Excel. Vamos a ver si lo podemos ubicar. Bueno, acá está. Miren qué pasa. Tengo el sistema A, B y C. En el primer caso, el tono es de 1 voltio y de una frecuencia de 1 kHz. Y tengo, en el caso A, para el sistema A, tengo un ancho de banda de 2 kHz. Fíjense, en el caso 2, cuando yo duplico la amplitud
del tono, cuando yo duplico la amplitud del tono, pero la frecuencia la dejo constante, el ancho de banda se mantiene constante, 2 kHz. Y cuando yo dejo igual la amplitud del tono, pero duplico la frecuencia del tono modulante, ahora se duplica el ancho de banda. Lo cual yo puedo deducir que el ancho de banda no depende de la amplitud del tono, solamente depende de la frecuencia modulante. ¿Bien? Y siempre es 2 veces la frecuencia modulante, con lo cual el primer sistema, el sistema A, se dice que es un sistema de banda angosta. Podría ser un sistema de banda angosta de PM o un sistema de banda angosta de FM. ¿Sí? En el sistema B, si quiero analizar el sistema B, ahora vemos que con el tono de 1 voltio y 1 kHz, mi ancho de banda es de 8 kHz. Cuando duplico la amplitud, pero la frecuencia la dejo constante, el sistema se va a 14 kHz de ancho de banda, la salida. Cuando la amplitud la dejo en 1 voltio, pero duplico la frecuencia de 1 kHz, lo llevo a 2 kHz, el ancho de banda se mantiene en 16 kHz. ¿Cómo yo puedo determinar si es un sistema FM o PM? Yo lo que tendría que ver es cómo varía el beta de acuerdo a la variación de las magnitudes del tono. Fíjense que el beta para PM es Kp por AM. Beta para FM es Kf por AM sobre FM. Entonces, yo puedo calcular, por ejemplo, en este caso, con 8 kHz de B y FM 1 kHz, calcular el beta 1 y me da 2. En este caso, aplicando la misma expresión, calculo el beta 2, o sea, el beta en este caso, me da 5. O sea que fíjense que el beta se duplicó cuando se duplicó la amplitud. Pero cuando se duplica la frecuencia, el beta se mantiene constante. Lo cual me está diciendo que el beta depende de la amplitud del tono y no de la frecuencia. Con lo cual es esta expresión. Y se dice que el sistema B es PM. De la misma forma, analizando el sistema C y los anchos de banda correspondientes, puedo ver cómo varía el beta. Y vemos, por ejemplo, que el beta 1 vale 25. Y cuando yo duplico la frecuencia modulante, el beta 3 se reduce a la mitad, 12,5. Por lo tanto, se deduce que el sistema C es un sistema de frecuencia modulada. Bueno, para finalizar, vamos a ver el ejercicio número 6. Bien, se tiene en cuenta que la radiodifusión de FM se ha reglamentado el uso de una desviación máxima de 75 kHz y una señal modulante cuya frecuencia puede variar entre 30 Hz y 15.000 Hz o 15 kHz. Calcular el ancho de banda necesario para este tipo de transmisión, teniendo en cuenta que se desea una alta calidad de recepción. Y B, comprobar que todas las bandas de frecuencia posibles de la señal modulante produzca un ancho de banda de señal modulada que cumpla con las especificaciones, o sea que no supere el ancho de banda máximo que calculamos en A. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos la resolución. Delta F máximo es 75 kHz. Voy a usar la fórmula que recién vimos para una multitono, que es 2WD más C.
El D lo calculo, 15 kHz sobre W. El W es la frecuencia más alta de la señal modulante. 75 sobre 15 me da 5. Y bueno, el ancho de banda es 2W, que es la frecuencia más alta de la señal modulante, 15. 5 más 2, 7, me da 210 kHz. La señal modulante, la señal transmitida, tiene 210 kHz. O sea, si yo pongo un filtro a la salida de la señal de FM modulada de 210 kHz, dejo pasar toda mi señal, sin una distorsión significativa. El punto B me dice demostrar que si yo hubiera usado otra frecuencia que no sea la más grande, también cumpliría con que el ancho de banda no supera los 210 kHz. Bueno, fíjense, si yo tomo la frecuencia más baja, 30 Hz, el D lo calculo igual y me da 2500. Entonces el ancho de banda es igual a 2 por 30 Hz por 2500. Me da 150 kHz, que es muy inferior a 210 kHz. O sea, si yo tomo la expresión que estudiamos acá, teniendo en cuenta la frecuencia más alta, puedo cumplir con el ancho de banda de la señal. Con lo cual, si yo diseño para este ancho de banda, la señal que voy a transmitir es correcta, y una distorsión pequeña. Bien, con esto terminamos por ahora y después seguiremos con los moduladores de modulación en ángulo, de FM y de PM. Muchas gracias por su atención.